Buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a Expertos de Ley, un programa de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil que abre un espacio académico de opinión sobre distintos temas de actualidad jurídica. El día de hoy desarrollaremos temas relacionados sobre la actualidad de la seguridad social en el país y para ello hemos invitado a un reconocido jurista ecuatoriano de amplia trayectoria, un profesional de primer nivel y además experto en seguridad social. Es un honor para nosotros darle la bienvenida al doctor Marco Proaño Maya. El doctor Marco Proaño Maya es doctor en jurisprudencia. Ha sido catedrático en la Universidad Central del Ecuador, profesor de Derecho Laboral, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor de Derecho de Autor, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor principal de Seguridad Social y Riesgos del Trabajo, Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, profesor de Proceso Político Ecuatoriano y de Realidad Nacional, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, profesor de Gobernanza y Liderazgo, diputado en 6 periodos legislativos, vicepresidente del Congreso Nacional del Ecuador y candidato a la presidencia de la República en el año 2006. Buenas noches, doctor. Queremos iniciar este diálogo preguntándole, ¿cuál es su criterio sobre la actual situación que atraviesa la seguridad social en el Ecuador? Muchas gracias por esta atenta invitación y mi respetuoso saludo a la audiencia académica de la UTEC. La seguridad social es una política pública y como política pública no solamente que le interesa al Estado, le interesa a la sociedad y le interesa al ciudadano. La crisis de la seguridad social es inevitable porque el Estado no cumple con sus obligaciones con el IES y el IES tiene que cumplir sus obligaciones con los ciudadanos. Las corrientes económicas mundiales y sus variables demográficas han determinado que las dos enormes e importantes prestaciones, como son la salud y las condiciones previsionales, es decir, el pago de jubilaciones, tengan que ser preocupación de todos los gobiernos. Y hay de paso una conspiración de las personas contra la edad de otras personas que le permiten en el discurso público decir que tienen que morirse porque están afectando a la economía mundial. Mire, yo pienso que hay que valorar conceptos antes que cifras, porque hay quienes consideran que el Estado le debe al IES 10.000 millones de dólares, otros 7.500 millones de dólares. Hay quienes creen que el Estado no le debe nada al IES. Yo quiero servirme de un informe oficial de la Superintendencia de Bancos, quien, a pesar de su silencio institucional, señaló que el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte tuvo como ingresos 3.012 millones de dólares y como egresos 4.832 millones de dólares, con un déficit de 1.820 millones de dólares. Y el seguro de salud individual y familiar
tuvo como ingresos 1.520 millones de dólares, como egresos 2.093 millones de dólares y con un déficit de 460 millones de dólares. En tal forma que hay un déficit de 2.300 millones de dólares. Y son cifras de la Superintendencia de Bancos. Para actualizar los datos, el IES va a gastar este año 168 millones de dólares en salud. Y tiene como ingresos 114 millones de dólares. Y hay un déficit de 54 millones. ¿Qué hace el IES? Lo que hace el IES es acudir al BIES, que es el banco del IES, hacer un préstamo de reinversión con el BIES y pagar las obligaciones que tiene con los ciudadanos. En tal forma que yo a veces no entiendo, y permítanme decir que no acepto que los gobiernos no aceptan que la mejor forma de humanizarle a un gobierno es con la seguridad social, porque protege todas las contingencias propias de la condición humana, que no van a ser resueltas ni por la caridad pública ni por otras formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltas por acciones públicas, institucionales, protegidas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Muchas gracias, doctor. En estos momentos daremos paso a las preguntas que han desarrollado los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil a nuestro invitado. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karelin Garré. Tengo 2 preguntas para ustedes. La primera, dentro del derecho laboral existen varios tipos de contratos, como son por ejemplo los de tiempo completo, a destajo, por obra, etc. En el artículo 11 del Código de Trabajo, ¿por qué razón de derecho en la legislación laboral ecuatoriana no existe o no se reconoce el contrato por horas como sí lo hay en países desarrollados, considerando que dicho contrato reactivaría y potenciaría el empleo y bajaría la tasa de desempleo o también el trabajo informal? La segunda pregunta, ¿por qué razón si la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza entre los derechos la libertad, el derecho a una vida digna, artículo 66, numeral 2, dentro de este a la seguridad social? El Estado, como ente garantista de derechos, utiliza de forma libre los fondos del IES para otros fines distintos a los previstos en la ley, perjudicando a los afiliados, pensionistas, jubilados, sin que exista una norma que registre el uso arbitrario de dichos recursos. Gracias. Nosotros tenemos un sistema de reparto. El sistema de reparto es que con las aportaciones de los activos se financian las prestaciones de los pasivos. En Europa, el sistema de reparto lo llaman de capitalización colectiva. No hay titular, no hay patrimonio, no es un fondo de ahorro, es un fondo de financiamiento. Por eso, la razón de ser del sistema de reparto es que haya cada vez más trabajadores activos para que puedan financiar las prestaciones de los pasivos. El 40% que el Estado tiene como obligación entregar al fondo de pensiones no lo ha hecho. El año pasado entregó el 28%. Este año, cuando comenzamos el 8º mes del año, no hay un solo dólar
respecto al 40% que como obligación tiene que el Estado y el gobierno, como su representante político, entregarle al IES. Entonces, ¿qué hace el IES si el Estado no cumple con el 40%? Permítame un ejemplo. De cada $100, 60 aporta el activo y 40% aporta el Estado. ¿Qué hace el IES si el Estado no aporta el 40%? Acude al BIES y en el BIES hace un préstamo de reinversión para poder pagar las pensiones de jubilación. Pero ese fondo de reinversión es el ahorro acumulado de las nuevas generaciones que tienen que saber que cuando lleguen a ser pasivos tienen derecho no a la incertidumbre, tienen derecho a una vida con dignidad, tienen derecho a vivir con dignidad y a morir con dignidad. Porque todos somos viejos. Todos. Dentro de poco, dentro de mucho. Solo es cuestión de tiempo. Por eso, cuando uno abraza a un viejo, debe pensar que se abraza a sí mismo. Porque los jubilados, la gente que aportó al país su talento, su experiencia, su sabiduría, tienen derecho a ser respetados, tienen derecho al respeto, a la solidaridad y no ser ofendidos ni por el poder, ni por la ingratitud, ni por la maldad. Ellos tienen derecho a la salud, tienen derecho a la compañía, tienen derecho a la dulzura, tienen derecho al pan y a la libertad. Por eso, cuando la señorita estudiante preguntaba respecto a la diversidad de contratos, contrato por horas, contrato parcial, si bien es materia del derecho laboral, nosotros pensamos que mientras exista la formalidad de contratos en la que el empleador y el trabajador aporten al sistema, estamos protegiendo la seguridad social. A mí me faltarán los años de mi vida para luchar por esta causa, porque es luchar por la dignidad, es luchar por la vida y es luchar por la decencia de una nación. Simone de Beauvoir, quien fuera esposa de Jean-Paul Sartre, decía que solo los débiles de corazón no ven la vida en la vejez. En consecuencia, la vejez no debe ser un castigo, tiene que ser el final feliz hasta que llegue el día. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les recordamos que la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil pone a su disposición una amplia oferta académica de carreras y programas, una de ellas la carrera de Derecho. Si no sabes qué estudiar y no has escogido aún tu profesión, te invitamos a que nos visites en nuestra página web www.utec.edu.es y las distintas cuentas oficiales en redes sociales. Antes de formular la siguiente pregunta de nuestro estudiante, permítame compartirles el siguiente pensamiento. La peor forma de injusticia es la injusticia simulada. Platón. Buenas noches, estimado docente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es para usted el seguro social y la seguridad social? La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, señala en un último informe
que el 80% de la población mundial no tiene acceso a la seguridad social. El 30% no tiene acceso a la asistencia médica básica y el 60% de las personas de edad no reciben ninguna pensión de jubilación. Por eso, Otto von Bismarck conceptualizó la creación del seguro social como el sistema de protección del ser humano contra los riesgos, contra las contingencias sociales, como la vejez, la invalidez, el desempleo, para financiar con los aportes de los trabajadores activos. La seguridad social, para concretar la respuesta, es un fin al que se puede llegar a través del seguro social, que es un medio. Y hay diferencias conceptuales entre seguridad social y seguro social. El sistema del seguro social surge de la relación de dependencia laboral por la que el trabajador y el empleador asumen obligaciones y derechos. En cambio, la seguridad social es una obligación directa del Estado con su población para protegerle hasta la muerte y después de la muerte a sus herederos. Primera diferencia. Segunda diferencia. El seguro social protege solamente a las personas que aportan al sistema. En cambio, la seguridad social cuida de todas las personas como miembros de un país. Tercero, en el seguro social, el financiamiento es tripartito, trabajadores, empleadores, Estado, y en cambio en la seguridad social, el financiamiento global es del Estado, que puede aplicar medidas impositivas o tributarias. Cuarto, la cobertura en el seguro social es parcial. Solo tiene que proteger a las personas que aportan. En la seguridad social, la cobertura es total. Protege a todos los habitantes de una nación. Y finalmente, quinto, la legislación sobre el seguro social está en leyes secundarias, está en leyes orgánicas. En cambio, la seguridad social se consagran generalmente en las constituciones. Bien decía el estudiante que me antecedió en su pregunta que hay dos clases de constituciones. Hay la constitución real y la constitución declarativa. La constitución declarativa, llena de garantías, llena de conceptos, no es la respuesta a la constitución real. Por eso es que nosotros consideramos que en el orgánico del Estado hay muchas leyes que no se respetan, que no se cumplen, que no se observan. Mire, por ejemplo, todos consideran que tiene que elevarse la edad para jubilación, cuando en el artículo 186, último inciso, se dice claramente, hablamos de la ley del 2001, hace 20 años, y dice la ley, cada 5 años tiene que aumentar 1 año la edad para acceder a la jubilación. Esta disposición está vigente. Nadie ha cumplido. Ningún gobierno, ningún consejo directivo. Y un Estado tiene que ser gobernado por las leyes. Es absurdo que el presidente del consejo directivo, el consejo directivo del IES, pidan permiso para aplicar las leyes.
Yo en mi cátedra hablo de la atribución de potestades. Los derechos son de las personas. En cambio, los funcionarios, los tribunales, los jueces tienen solamente facultades que tienen como objetivo, porque son transitorias, porque son renovables, que tienen como objetivo hacer que se respeten esos derechos. Agradecemos al invitado especial de esta noche, doctor Marco Proaño Maya, por su extraordinaria participación e invaluable aporte a la academia. Destacamos además la participación de nuestros estudiantes de la carrera de Derecho en este espacio de opinión y a ustedes por compartir y habernos acompañado. Yo agradezco que me hayan escuchado, que hayan valorado mis respuestas y celebro que los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UTEG estén revistiéndose de temas importantes para la vida nacional. Yo celebro la invitación, la agradezco y mi atento saludo a todos los estudiantes y académicos de la UTEG de Guayaquil. Muchas gracias. Buenas noches. Los invitamos al siguiente programa Expertos de Ley, donde desarrollaremos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico. Para su conocimiento, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil tiene una amplia oferta académica, una de ellas la carrera de Derecho, en distintas modalidades. Así también, en posgrado pone a disposición la maestría de Derecho Constitucional. Si quieres conocer más sobre esta u otras carreras, visita nuestra página web www.utec.edu.es y las distintas cuentas en redes oficiales. Hasta pronto.